Escocia sin límites, capítulo 31. Hola, bienvenidos un día más a Escocia sin límites, el podcast para los amantes de Escocia donde hablamos sobre historia, lugares de interés, rutas y muchísimas cosas más para todos aquellos interesados en conocer, en venir a Escocia y también para los que ya vinieron y están deseando volver, porque Escocia es así, Escocia te atrapa. Hoy es viernes 13 de marzo de 2020 y yo soy, como siempre, Andrés Val, guía turístico en Mundo Escocia y conductor de este programa. Hoy vengo a traeros un capítulo muy interesante porque vamos a hablar de gastronomía en Escocia. ¿Se come bien? ¿Se come mal? Bueno, vamos a verlo hoy. Quiero comenzar el capítulo diciendo que, evidentemente, cada uno es como es, pero yo creo, mi opinión, es que cuando vamos a visitar un país, cuando vamos a visitar un territorio diferente, una cultura distinta, la gastronomía es una parte importante de esto que vamos a ver o que vamos a sentir en una visita turística. Entonces yo os recomiendo siempre que cada vez que viajéis, no solo a Escocia, sino a cualquier sitio, pues incluyáis, digamos, el comer las cosas típicas de cada sitio, porque esto va a hacer que vuestra visita sea mucho más completa a todos los niveles. Es decir, es una inmersión cultural mucho más intensa y estos detalles son los que hacen que un viaje al final sea inolvidable. También quiero deciros que si queréis comer bien, podéis comer bien en cualquier sitio del mundo. Y si queréis comer mal también, porque es lo que he dicho en otros capítulos. McDonald's, Burger King, Domino's, todos estos sitios hay en todas partes, no solo aquí. Es decir, la comida rápida es algo que está imponiendo tendencia en todo el mundo y la verdad es que no es la mejor manera de visitar un sitio y ir a, por ejemplo, a un McDonald's, que es lo que tenemos en casa, prácticamente, ¿no? Os lo comento porque buscar sitios para comer bien no es tan difícil. Lo que pasa es que hay que emplear tiempo en la planificación, igual que planificamos dónde vamos a dormir, pues deberíamos planificar también los sitios en los que queremos comer. Y esto hoy día es muy fácil con el tema de las reviews. Podemos entrar en TripAdvisor, por ejemplo, y ver los sitios en la zona donde vamos a estar a esa hora determinada para encontrar un restaurante o un sitio donde nos llame la atención la gastronomía de ese punto. En este capítulo es cierto que más que ver restaurantes vamos a ver platos típicos y vamos a ver qué es lo que se come en Escocia a nivel tradicional. No hablo de comida rápida. Y para comentar esto tenemos que saber que aquí en Escocia hay dos tipos de establecimientos que sirven comida. Están los restaurantes, como en todas partes, y después también están los pubs. Después, dentro de estas dos categorías, digamos, el restaurante sería un sitio mucho más donde vas a sentarte a comer, etc. El pub, en principio, estaba ideado para que fuera la gente a beber. Y después, aparte, se sirven comidas de forma complementaria. Pero hoy en día hay pubs que sirven muy buena comida. Igual que hay pubs malos, hay pubs buenos. Igual que hay restaurantes malos, hay restaurantes buenos. Entonces, dentro de todo esto que vamos a ver hoy, los platos típicos, hay pubs que preparan platos típicos tremendos, depende de la zona de Escocia. Y después hay restaurantes que también lo hacen. Entonces, dejo de enrollarme para empezar ya con el primer plato típico de Escocia, que seguro que todo el mundo conoce, o por lo menos habéis leído en algún sitio, y si habéis estado ya, pues sabéis que en todas partes hay haggis. ¿Y qué es esto del haggis? Bueno, pues el haggis en apariencia es como una morcilla. Pero vamos a remontarnos al origen de la receta para que podáis entender qué es lo que lleva el haggis y por qué lleva esto, ¿no? Pues tenemos que irnos a la Edad Media para entender que los ricos, la gente que tenía más poder adquisitivo, pues comía, lógicamente, la carne del cordero, ¿no? Y lo que no querían los ricos, es decir, las vísceras, el corazón, los pulmones, el estómago, todo esto era la única fuente de proteínas que tenían los pobres. Entonces, ¿qué hacían los pobres? Cogían todas las vísceras del animal y las metían dentro del estómago, que haría las funciones de bolsa para poder hervir todo esto dentro del agua, que por cierto tampoco el agua era pura, el agua estaba contaminada de bacterias y simplemente para poder beberla ya tenían que hervirla. Bien, pues cogían todas las vísceras, las metían dentro del estómago, lo hervían y esto es el haggis original, digamos, ¿no? Hoy en día, lógicamente, pasa unos controles de calidad, se le añade un poco de especias para que tenga un sabor agradable, porque imaginaos aquello como sería, y hoy todas estas vísceras están picadas dentro de lo que es una especie de morcilla. Esto hoy en día tiene muchísima fama a nivel Escocia, total. O sea, no me refiero solo a Edimburgo, me refiero a Edimburgo, claro, en cualquier ciudad vais a encontrar haggis y es una cosa que la gente, pues, quiere probar. Yo os digo una cosa, llevo aquí 8 años y todavía no he probado el haggis. Y claro, y vosotros diréis, ¿no has probado el haggis? Y nos dices que probemos todo. Bueno, es mi consejo. Realmente mi consejo es que si venís a hacer turismo, probéis el haggis. Claro, yo no lo he probado, pero yo es que no soy un turista.
Bueno, en serio, creo que hay recetas mucho más interesantes, desde mi punto de vista. Es verdad que el haggis es muy popular, pero, bueno, llamadme aprensivo. Hay cosas que sí que me gustan de la gastronomía escocesa y hay cosas que no. Esto es algo a nivel personal ya. A mi mujer le encantan los haggis. Bueno, hay un día que es el 25 de enero que todas las familias de Escocia se reúnen, como si fuese una segunda Navidad, para cenar haggis. Y no solo cenar haggis, sino cenar haggis, beber whisky y recitar un poema de Robert Burns, porque esta tradición se ha hecho siempre desde el siglo XVIII y se sigue manteniendo hasta hoy en día, pero hasta el punto, fijaos, que cuando vamos a los supermercados una semana antes, los haggis están a mitad de precio para que todo el mundo pueda celebrar la noche de Robert Burns el 25 de enero. Bien, si nos fijamos, la gastronomía escocesa es bastante contundente, quiero decir, es una forma de cocinar bastante intensa con productos con muchas calorías, muy calóricos. Un ejemplo de esto es el desayuno. El Scottish Breakfast, que se conoce, es el desayuno típico escocés. Como dijo Cassandra en el capítulo 17, no sé si lo recordáis, bueno, el Scottish Breakfast no es que lo coman todos los días, pero sí que es algo típico de comer más o menos una vez a la semana. ¿Y de qué se compone el Scottish Breakfast? Bueno, pues tenemos las alubias con tomate, que es típico en todo Reino Unido. También lleva huevos fritos, lleva bacon, lleva champiñones, lleva una rodaja de tomate, lleva salchichas también. Bueno, lleva un montón de cosas. Es un plato combinado de 1200 calorías para arrancar el día. Lo veréis en los hoteles y en los bed and breakfast. Esto es algo normal en los hoteles de Escocia para arrancar el día ahí con potencia. Por supuesto tendréis alternativas también en los desayunos. Una alternativa muy interesante es la del porridge, que son unos copos de avena que a veces van mezclados con agua, a veces con leche. Y esto se suele ir acompañado de un poco de miel y también fruta. Pueden ser arándanos o puede ser plátano. Pero quiero decir, esto es un desayuno más ligero también típico escocés. Si nos vamos a la parte norte de Escocia ya encontramos otro tipo de guisos quizá más elaborados porque en esta zona hace más frío, como digo siempre. Y entonces las necesidades del cuerpo en cuanto a calorías son pues mucho más altas, ¿no? Entonces encontramos sopas, encontramos estofados, siempre caliente. Hay mucha gente que me dice, es que en Escocia hace mucho frío y por eso la gente bebe tanto alcohol. Bueno, pues en realidad eso no tiene mucha explicación. Lo que sí que tiene explicación es que las comidas sean más contundentes por el tema del frío. Un ejemplo de esto sería la Karen Skink, que es una sopa que ya he nombrado en otros episodios y que a mí particularmente me encanta porque está hecha de pescado. Es un tipo de pescado, digamos que no vais a encontrar seguramente en las tiendas, allí donde estéis, porque es el eglefino. Y el eglefino en inglés, haddock, el pescado típico que se usa para hacer el fish and chips en todo Reino Unido. Bueno, pues este eglefino es un pescado similar a la merluza, es un pescado blanco. Bueno, lo que hacen es ahumarlo, se queda de un color así amarillento, y este toque de ahumado es el que le va a dar sabor a la sopa, que por otra parte está hecha con cebolla, patatas y, ojo, base de leche, es decir, el caldo va a ser leche. Y esa leche se va a quedar con ese toque del pescado ahumado, es un sabor impresionante. A mí esto sí que me gusta, ¿vale? Se nota, sí que me gusta. Entonces yo la recomiendo siempre, la recomiendo incluso más que los haggis. Y a la gente que la ha probado siempre, casi a todo el mundo le ha gustado. Es algo diferente, además es típico, este tipo de sopas son típicas en países nórdicos, quizá en Noruega, en Dinamarca, esto se hace, lo de ahumar el pescado. También, por ejemplo, el bacalao ahumado es muy típico aquí, es muy típico y lo que es el bacalao se queda de color amarillo también y esto solo hay que meterlo en el horno 20 minutos y ya está, no hay que hacer nada, es brutal. Además, la calidad del bacalao en Escocia es muy buena y el salmón también, el salmón tiene una calidad muy alta. Estos dos pescados, si os gusta el pescado, yo os recomiendo siempre que si vais a pedir en un restaurante pescado, o pidáis salmón o pidáis bacalao. O sea, salmon cod. Me enrollo. Bueno, pues seguimos. Otra sopa famosa y conocida a nivel de Escocia es la típica cock a lickey, que es una sopa que lleva puerro, lleva cebolla, lleva patata y sobre todo lleva pollo. De ahí el nombre. Cock de pollo, sería chicken o cock, y después lickey, que sería pues como el puerro, ¿no? Otra sopa parecida a esta, pero más contundente, es el Scotch broth. El Scotch broth, como el nombre indica, Scotch, escocés, broth, caldo. Es un caldo escocés muy típico. También esto varía bastante según la zona en la que busquemos, porque en cada zona se prepara de diferente forma. Pero básicamente lleva verdura, en algunos sitios lleva cebolla, en otros no, zanahoria, etc. Pero lo que quiero que sepáis es que en este caso la carne que se usa es ternera o cordero. Y además esto va a ser una cocción lenta. Vamos a hacer el caldo en 2 horas, 2 horas y media, porque de esa forma toda la verdura y toda la carne va a soltar el sabor en el caldo, que es lo que se busca en esta receta. Esto es muy típico y hay recetas incluso ya registradas en libros del siglo XVII, es decir, que es una receta bastante antigua, pues como puede ser los haggis o incluso la Karen Skink. Son todo este tipo de cosas que os recomiendo probar. Igual que, por ejemplo, en la zona de las Highlands tenemos el Highland Stew, que es un guisado también de ternera con patata, zanahoria y viene acompañado de un Yorkshire Pudding, que es una especie de buñuelo, es un buñuelo salado que acompaña este tipo de sopa.
Bueno, pues todo esto es lo típico que yo os digo que si venís a Escocia, pues tenéis que probar, porque aunque sea algo de todo esto, porque es verdad que vais a encontrar la típica hamburguesa en el pub o vais a encontrar la típica pizza, todo esto va a estar siempre. Pero si queréis probar algo del sitio, estos son algunos ejemplos. Otra cosa muy famosa, quizá no tanto en restaurantes, esto es más en las casas, son los stovies. Los stovies es un tipo de cocina de aprovechamiento, es decir, cogemos la carne que ha sobrado el día anterior y hacemos una especie de guisado también con verdura y esta carne que sobró, por ejemplo, ayer del roast beef o de lo que sea. Esto, pues para que os hagáis una idea, podríamos compararlo con la ropa vieja, que sería todo eso que sobró del cocido, que lo pasamos por la sartén, o podríamos compararlo incluso con los canelones. Yo recuerdo cuando era joven, cuando era muy pequeño, mi abuela cogía todo lo que sobraba del cocido y lo metía dentro de los canelones para el día siguiente, ¿no? Es decir, es un tipo de cocina de aprovechamiento. Bueno, ya que estamos hablando de gastronomía, también quiero aprovechar para hablaros del dulce. Yo no soy muy de comer dulce, pero es cierto que las veces que he parado en alguna pastelería tradicional, pues la verdad es que en rara ocasión he encontrado algo que no esté tremendamente bueno, sinceramente. Además, es relativamente barato comprar dulce. Comparándolo con otras comidas, el dulce es bastante económico. Ejemplos de dulces escoceses que no podemos irnos de aquí sin probarlos. Pues por ejemplo, el fudge. El fudge es una especie de turrón que en algunos casos pues viene con chocolate, en otros casos viene con vainilla. Está muy bueno, la verdad. Es una especie de, ya os digo, lo más parecido al turrón que me viene a la cabeza. Otra cosa típica, muy típica, es el shortbread. El shortbread es una galleta de mantequilla y azúcar. Es muy típica, es la típica galleta escocesa. Y esto también lo venden durante todo el año, pero en Navidad sobre todo suben las ventas brutal, porque además todo el mundo tiene shortbread en casa. Lo venden en forma de palitos, los fingers que llaman, o también tenéis pues la típica caja metálica donde dentro vienen los shortbread. Seguro que incluso alguna vez los habréis probado y no sabéis ni que son escoceses. Bueno, pues no me quiero extender más, tampoco en el capítulo de hoy. Lo que sí que os digo es que os fijéis, si venís por aquí y queréis probar algo escocés, que os fijéis que el local esté lleno de gente escocesa, porque esto es una garantía de que el sitio va a merecer la pena. Si tenéis alguna pregunta sobre recetas, sobre productos escoceses, sobre lo que sea de Escocia, me la podéis hacer en escociasinlimites@mundoescocia.com y el último viernes de cada mes la responderé. Podéis encontrar mucha información para visitar Escocia en www.mundoescocia.com y si os ha gustado el programa, suscribíos, que es gratis. Suscribíos al programa Escocia Sin Límites, ya sabéis cómo, le dais a suscribir y cada vez que haya un programa nuevo, un capítulo nuevo, os saldrá una notificación. Bueno, pues dicho todo esto, de verdad, muchísimas gracias por seguir ahí conmigo y que tengáis un gran día. Bueno, pues ya está. Me apetece Haggis ahora. ¿Qué dices? Sí.